quiero hablar a toda la población de mi país diciendo que el golpe no tiene como objetivo destituirme nada más, destituir una presidenta electa por el voto de millones de brasileños, un voto directo en una elección justa. Al destituirme del gobierno, quieren en realidad impedir la ejecución del programa que fue elegido por la mayoría de los votos. En nombre de estos votos y en nombre de todo el pueblo de mi país, voy a luchar con todos los instrumentos legales que dispongo para ejercer mi mandato hasta el fin. Ahí teníamos el discurso pronunciado por Dilma Rousseff luego de que el Senado votara al inicio del juicio político. Marcela, algunos datos para poner en contexto esto y... Sí, en principio decir por qué, de qué se le acusa en realidad a la presidenta, o en este caso expresidenta de Brasil. Bueno, de haber alterado las cuentas públicas para maquillar el déficit presupuestario. La denuncia alude directamente a lo que en Brasil se conoce como pedaladas, fiscales se podría decir, es el término que utilizan allí en Brasil, que concretamente es la utilización de los fondos de bancos públicos para cubrir justamente algunos de los programas de gobierno. Esta práctica está justamente sancionada o prohibida por la ley de responsabilidad fiscal en Brasil, y es a esa ley a la que remiten quienes iniciaron este juicio político, que ahora va a tener 180 días, va a comenzar con la acumulación de pruebas tanto de parte de Rousseff como de los senadores que votaron a favor del inicio de este juicio, y en caso de que 2/3 de la Cámara Alta de Brasil entienda que es culpable, bueno, deberá abandonar definitivamente entonces su cargo como presidenta y finalizará el mandato quien asumió hoy, provisoriamente podríamos decir, Michel Temer. Va a estar finalizando entonces el mandato en caso de que sea separada Rousseff del todo. Te tiro un dato, el 58% del Senado está siendo investigado por causas de corrupción. El 58% de los senadores que votaron por el juicio político está siendo indagado por causas de corrupción. Y esto que hizo Dilma Rousseff no está considerado en la liturgia política brasilera como un caso como una maniobra corrupta, sino que otros gobiernos lo han hecho. No, esto es una excusa, ¿no? Es una excusa que encontró la oposición para tirar un gobierno extraordinariamente desprestigiado. Esa es la verdad, un gobierno extraordinariamente desprestigiado por toda una sucesión de denuncias de corrupción que vienen de muy de lejos y que se atan en un punto, que es el enorme papel que está jugando el dinero en la política brasilera, que forma parte de un capítulo más general, que es el enorme papel que juega el dinero en la política en general. Y si no, miremos a Estados Unidos y a Trump peleando por la presidencia en breve. En fin. Yo para decir qué es lo que pienso muy rápido diría, yo no pienso ni que acá estamos frente a un golpe de Estado que tira la democracia brasilera sigue viva, ¿no? Pero tampoco en la otra punta es que no pasó nada y que se respetó el corazón de las reglas institucionales. Es decir, yo diría que hay un punto medio ahí, que es, tiraron un gobierno, no tiraron la democracia, tiraron un gobierno tirando las cosas de los pelos y al borde del reglamento. Pero más allá de la actitud de uno y de otros, el paraguas debajo del cual están no es un sistema político tremendamente fragmentado, tremendamente difícil de comprender. Hablamos 28 partidos ahí en el Congreso. La gobernabilidad es extraordinariamente difícil y bueno, por eso es que el dinero también juega un papel tan importante. Al final de cuentas parece que las coaliciones se construyen más sobre distribución de cargos y de oportunidades de ganar dinero que sobre la base de acordar políticas públicas. Fede, y esto es un tema que no nos es ajeno, ¿no?
No, para nada. Y yo creo que la crisis política de Brasil no se puede entender sola y aislada de lo que es la crisis económica de Brasil. Porque acá tenemos un gobierno que llega muy, pero muy desprestigiado, pero básicamente por la crisis económica en la que está sumido Brasil, la peor recesión de la historia reciente. Y yo creo que ambas crisis se refuerzan mutuamente y llevan a que, bueno, un gobierno en una coalición débil tuvo que lidiar con una crisis a la que llega sin ningún margen de maniobra, y eso quizás sea una lección a aprender en Uruguay. Llega a esa crisis y bueno, y ante eso tiene que tomar medidas impopulares que terminan de desgastarlo. Y ante eso el sistema político tiene dos opciones: o respalda, se cierra y antepone la emergencia económica a los posibles réditos y costos políticos, o termina por hacer lo que hizo Brasil, que es aprovechar las oportunidades por parte de la oposición para tirar abajo el gobierno. Acá hay un oportunismo, digamos, que tuvo lugar en el país y que va a tener un costo, y es un costo muy alto en términos de crecimiento, porque la oposición evitó que el gobierno tomara muchas de las medidas que podrían haber aliviado la crisis económica en pos del resultado que vimos ayer. Y bueno, y esto se paga con una crisis más prolongada y más profunda de lo que podría haber sido, y mayor pérdida de puestos de trabajo. ¿Posible impacto en Uruguay de una profundización de la crisis brasilera? Y bueno, quizás el impacto hoy en día de todo esto es que, dado como estaban las cosas, el gobierno de Dilma Rousseff no podía tomar las medidas que se necesitaban para salir de la crisis. No porque no quisiera, sino porque la oposición no se lo permitía. Y hoy el nuevo presidente, digamos, el presidente interino que va a asumir, va a tener, digamos, la posibilidad de hacer lo que a Dilma no le dejaron. Y eso podría ser, digamos, el principio de una salida que todavía está muy, pero muy lejos para la economía brasileña. O sea que en términos políticos, si antes tenías una coalición entre el PMDB, ¿no?, el partido centrista que viene desde la dictadura, y el PT, y tenías un gobierno tratando de ser de centro-izquierda, trataba de ser un gobierno lo más a la izquierda posible a pesar de las restricciones por la base parlamentaria, ahora vas a tener un gobierno del PMDB con el PSDB, el partido de Fernando Henrique, que es en definitiva es un gobierno de centro-derecha, ¿no? Cuando comenzó... Que va a poder hacer un ajuste fiscal, que es uno de los reclamos, yo diría, del empresariado brasilero, ¿no? Desde la politología se había hecho una lectura unificada con el comienzo de la era progresista en el continente. Sí, claro. Sí. Ahora hay como un retroceso de esa era. Y ahora ya hay mesas en congresos, hablando en congresos de ciencia política, hablando de si se viene una ola de derecha en América Latina. Para mí está realmente arriba de la mesa, ¿no? O sea, América Latina está experimentando el fin de un ciclo económico y probablemente el fin de un ciclo político. Y en ese contexto hay que poner Uruguay también. Muchachos, gracias, nos vamos a una tanda, ya volvemos con Marcelo Abdala.